convolvulus. Eso es lo que le llaman la flor de campanilla en Latinoamérica. Es lo que la ciencia le nombra convolvulus. Y más adelante, pues tocaremos este tabú que usan para contaminar las mentes. Pero primero, entendamos esto. El día cuando los hebreos en Israel comenzaron a tener por preferencia enterrar los sepulcros en los llanos de tierras fértiles, de allí en adelante comenzaron a ser entregados para servir como esclavos en una forma en peores condiciones. En aquel tiempo, cuando aquel pueblo de Israel escogió el monopolio, o sea, el negocio de cementerios para dañar las tierras fértiles, para contaminar aquellas tierras que Dios le hizo para el pan cotidiano, y ellos la cogieron para obtener ganancias con la idolatría de los sepulcros. De allí en adelante comenzaron a caer en la vergüenza de la esclavitud. Luego, la lucha contra la esclavitud costó muchas vidas después de eso. El saldo de las 3 guerras serviles en Roma de los años 135 al 71 después de Cristo es de al menos 170,000 esclavos caídos en batalla y ajusticiados posteriormente. La guerra de secesión, que acabó con la esclavitud en los 11 estados de Estados Unidos, donde era ilegal la misma. De un total de 33 estados fue eso en el 1861. Pues consumió al menos 620,000 vidas entre los combatientes. Entre ellos, unos 580,000 no afroamericanos o afrodescendientes. Para la gloria y honra del Señor, convolvulus. Ya hemos orado por esta palabra. Hoy con el tema convolvulus. Convolvulus. Y le pido a los amigos que copien este mensaje y rápido lo distribuyan antes de que los antigónicos lo borren. Hoy con el tema convolvulus. En el 5 de marzo del 2021, Thomas Kramer, profesor asociado de políticas públicas del periódico Press, escribió: hubo un momento en que las reparaciones se pagaron realmente. Solo que no ha sido así a las personas anteriormente esclavizadas. Los pagos iban a los antiguos dueños de esclavos y sus descendientes, y no a los esclavos ni a sus herederos legales. Y eso fue en los Estados Unidos que se escribió esto. Y entonces pregunto, ¿qué hay de lugares como Reino Unido, Gran Bretaña? Pues otro artículo en el newspaper de USA, en el periódico de USA Today, fue escrito por Matthew Brown el 30 de junio del 2020 a las 7:58 p.m. Eastern Time, y publicó diciendo: verificación de hechos. Reino Unido terminó de pagar
las deudas a las familias propietarias de esclavos en el año 2015. Y más abajo de este artículo decía, afirmando, el gobierno del Reino Unido acaba de terminar de pagar su deuda a los propietarios de esclavos en el 2015. Los recientes tiroteos fatales de la policía en los Estados Unidos habían llevado a un cálculo global sobre el papel de la raza y la injusticia en la sociedad. En el Reino Unido, esta disputa se ha centrado en la historia imperial del país y el legado de la esclavitud. Dice más abajo el periódico, en 1833, Gran Bretaña usó el 40% de su presupuesto nacional para comprar la libertad de todos los esclavos del imperio. Gran Bretaña pidió prestado a una suma grande de dinero para el esclavo, para la ley de abolición, que no se pagó hasta el 2015. Eso fue una gráfica publicada por el activista político Rahim Kassam, y él dijo, esto significa que los ciudadanos británicos vivos ayudan a pagar el fin de la trata de los esclavos con sus impuestos. El gráfico continúa diciendo, la publicación se ha compartido más de 20,000 veces. Esto significa que los negros en Gran Bretaña pagaron sus impuestos a los dueños de esclavos y a sus descendientes. La mayoría de todos sus presidentes en Estados Unidos, senadores, etc., son descendientes de dueños de esclavos. Todos nuestros presidentes, pasados y presentes, incluidos los senadores, son descendientes de esclavistas. Incluso el presidente Obama, a través de su lado materno, su madre. La Biblia dice en Salmo 50, verso 16, mas al impío le dice Dios, ¿qué tienes que hacer tú para declarar más los estatutos? ¿O para que tomes mi pacto en tu boca? ¿Qué significa eso de declarar los estatutos de Dios? Eso significa que muchos citan la Biblia o leen versículos bíblicos, pero su alma no está allí para defender la verdad de Dios. Y sigue diciendo, ¿o que tomes mi pacto en tu boca? Pregunta Dios, ¿o que tomes mi pacto en mi boca? Tomaron el Antiguo Testamento, como el pueblo judío y algunos cristianos también lo hicieron, pero no obedecen a los estatutos de Dios. Dios les preguntó, ¿qué tienes que hacer para declarar mis estatutos? Y el versículo 17 dice, puesto que aborreces las instrucciones y echas mis palabras a tus espaldas. Entonces, digo yo, muchos cristianos a los que se dicen ser judíos echan la palabra de Dios para atrás o la sacan de contexto para beneficiarse al impío. Para beneficiarse con el impío. O para beneficiar al impío, perdón. No obedecen la Biblia. Mucha gente dice, oh, los judíos guardan los mandamientos. No, no guardan los mandamientos, porque todavía hacen sacrilegio con sepulcros que contaminan. En primer lugar, ¿quién es el Mesías que dicen que tienen ahora? Cuando oran en Israel,
cuando están cabeceando ante muros de piedra o besando ese muro. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que hacerte rolos en el pelo para ser salvo? ¿Dónde está el Yahamaca en la Biblia? ¿Dónde dice que hay que contaminar tierras fértiles con cemento y mantener cadáveres por siempre para que el alma sea salva? ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame una descripción bíblica que apoye tal sacrilegio. El verso 18 dice: cuando veáis al ladrón, entonces consentías con él y has sido partícipe con adúlteros. ¿Qué significa eso? Cuando veáis al ladrón, entonces consentías con él. O sea, cuando veías al ladrón, consentías con él. Cuando la nación de Edom se robó las tierras en América del Norte, de la tribu de Gad, de Rubén, de Nesecar, ¿qué hicieron con eso? Pues lo regalaron a otros europeos del otro lado del mar, como si fuese de ellos. Y cometieron crímenes. Y los iniciaron con menos de $500. Le llamaron la fiebre del oro. Luego comenzaron a robar y consintieron con sus compatriotas allá, los europeos, para hacer eso. Y en islas como Puerto Rico también han robado en esta isla. Así que la Biblia les dice: cuando veáis a un ladrón, te consentías con él y eras partícipe de adúltero. ¿Qué significa esas palabras? Eso significa que violaron a nuestras madres, a las hermanas, a nuestras tías, a nuestras hijas, durante la época de la esclavitud y en tiempos de esa oscuridad. Y allá en el verso 19 de ese mismo capítulo nos dice: tu boca da al mal y tu lengua es como arma de engaño. Entonces, ¿qué hacen esas religiones? Pues mienten. Dicen que Dios es blanco y el Mesías blanco y los ángeles blancos, según ellos, según los que apoyan la mentira. Eso se hace para levantar un supremacismo blanco. Allá, la escritura en Juan 3:16 no se aplicó a nosotros en tiempos de la esclavitud, ante aquellos tiempos de tinieblas. Pero piensa cómo es que nos dice el verso. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Según ellos, eso no se aplicaba a nosotros durante el tiempo de esclavitud. Porque aún en el 7º año, cuando un esclavo estaba supuesto a ser dejado en libertad, pues no lo dejaban libre. Pues ellos no querían obedecer esas leyes bíblicas, las cuales nos enseña Levítico 25:54. Dice allí la Biblia: y si no se rescatase en esos años, o sea, si no lo dejasen libre el 7º año, pues en el año de jubileo saldrá él y sus hijos con él. Lo dice muy claro la palabra. Pero los indios y los esclavos que vinieron de Judá o África, aun cuando tenían más de 65 años o 70, los de Norteamérica no los soltaban, ni a ellos ni a sus familiares. Y por desobedecer esas leyes obtuvieron maldición para la nación.
Y de esa misma forma se aplica la ley de las tierras fértiles, lo cual te lo explica este mismo capítulo en el verso 4. Y durante la época de la segregación, ni siquiera se nos permitía entrar en una iglesia. Sí, si lo piensas, piénsalo. Podrás ver cómo manipulaban los versos de Juan 3:16. Y después de la segregación, cuando su poder económico estaba cayendo en Estados Unidos, entonces sí, para eso pues, ahora sientan a los negros en las iglesias que se hicieron con el pecado del crimen y el descrimen al negro y al indio. Yo no deseo ser racista. Esto por cuanto solo el que tiene dinero puede ser racista. Ellos pueden impulsar el odio para ser racista. Y no los pobres, que venían de esclavitudes injustas. Las iglesias están abiertas para todos ahora, hoy en día. Pero en ese entonces no admitían a negros, a latinos en sus congregaciones. De la misma forma como Dios maldijo al pueblo de Israel por no obedecer los mandamientos y tuvieron que ser llevados cautivos para servir de esclavos, así también la creación de Dios ha enviado maldiciones porque no la han dejado libre el séptimo año, como lo sugiere la ley de Dios según la Biblia te explica en Levítico 25, verso 23. Allí dice la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Palabra de Dios. Y escuchen atentamente ahora, porque aquí está lo del título que les mencioné con el nombre Convolvulus. Convolvulus. Así son las alucinaciones. Estas son las alucinaciones que dan la flor de campanilla. Son las alucinaciones que da la flor de campanilla, lo que los científicos le llaman convolvulus. En un campo de Cuba, de repente se multiplicaron las flores de campanilla, muy temprano en un mes de mayo, cuando era muy temprano para ellas florecer. De la misma forma que lo hicieron antes, pero esta vez muy de temprano, antes de mayo. Las abejas del campo comenzaron a polinizar muy temprano, demasiado de temprano. Y también la miel se comenzó a recoger bien temprano en aquel pueblo, que vivía de la producción de la miel. Pero como cosa extraña, que nunca había acontecido en aquellos lares, muchas personas comenzaron a pelearse por cualquier cosa. Y muchos contaban de haber tenido alucinaciones y que veían seres extraños como los demonios. Y asesinatos entre familias se daban, los cuales nunca habían ocurrido en ese pueblo. La miel que recogieron temprano en aquel verano, nunca la debían de haber probado. Porque la flor de campanilla, con lo cual polinizaron las abejas, luego le encontraron hongos alucinantes de parte de las larvas lepidópteras, o sea, la barrenadora de hojas. Y de allí en adelante surgieron investigaciones del por qué aquellas flores de campanilla habían florecido en unos meses tempranos del año. Comenzaron a excavar el terreno. Los
ponentes de aquella tierra y excavaron, se encontraron con la sorpresa de un cementerio escondido, del cual nadie había dicho nada. Porque había sido de aquellos crímenes que cometieron los extranjeros para esclavizar a nuestros nativos en ese renglón. Esto por cuanto el indio cayó de muerte para servirle de abono a la tierra que el colono luego recogió paciente. Pero el colono creía que había alcanzado la paz por haber hecho esos crímenes y se creía estar lo más paciente en aquel lugar. Y de repente le sorprendió doña Fauna haciéndolos alucinar con un mensaje del más allá. Los sorprendió doña Fauna, el cual trajeron las abejas del campo, aquellas polinizadoras. Las alucinaciones con las terribles borracheras que adquirieron aquellos campesinos con tan solo tomar una cucharadita de aquella miel silvestre. Fue el precisar de un algo que existía oculto por mucho tiempo y no había salido a la luz. Era como si aquella tierra le hubiese estado preguntando a aquellos criminales que recurrieron a cometer genocidio en contra de los nativos. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura? ¿O el que esculpe para sí morada en una peña? Eso te lo enseña Isaías 22:16. Los extranjeros llegaron a nuestras islas tropicales construyendo cementerios, sin importarle las tierras fértiles, pero no como el que en lugar alto labra su sepultura, porque aquello de lo alto es lo justo, en los lugares altos, en las peñas altas es lo justo delante de Dios, pero no lo hicieron así, para esclavizar. Pero ese mandamiento de Dios tampoco le han hecho caso. Y llegan los días de alucinaciones. Llegarán los días de alucinaciones y borracheras de locuras por causa del pecado que han escondido bajo tierra por mucho tiempo. Ellos escogieron cementerios donde no se permitían que se enterrasen a hombres negros o latinos. Y hoy Dios les sigue preguntando: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura? ¿O el que esculpe para él morada en una peña? Si hubiesen sido más justos, sus sepulcros fueran construidos en lo alto de la peña, en la montaña, donde no hace daño a la creación, a la tierra fértil. Mas por su maldad, por haber hecho estas contaminaciones, aún entre las cosas sanas, como lo es la miel silvestre, pues le servirá de maldición. Y luego por esclavizar la tierra, porque ni siquiera el 7º año no la libertaron para que descansase, ni la tierra ni el esclavo. Por eso Dios les dice: he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Eso te lo explica Isaías 22:17, en el mismo capítulo, un verso más abajo. O sea, que no me he salido del tema. Y tampoco Dios se salió del tema al decir que por esclavizar a los nativos y a las tierras va a ir a la esclavitud. Van a ir a la esclavitud. No, Dios no ha fallado en eso. Y se cumplirá. Porque eso te lo vuelve a repetir en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, verso 10. Eso es para eso que dicen que eso es para el Viejo Testamento.
Existen formas de que la maldición que viene para ti y para tu familia, pues quede anulada. Y te lo explicaré por la Biblia. Porque mis palabras no son nada. No, mis palabras no son las que valen, sino la palabra de Dios. Jesucristo ya les dio un consejo a la simiente de Saúl. Si es que quieren anular esa maldición que vendrá para ellos en la otra vida. Y eso lo encontramos en Lucas 18, 22. Allí dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Existen muchos dentro de las iglesias cristianas que tienen todavía las herencias que le dejaron los injustos antepasados, aquellos que esclavizaban a los negros y a los indios. Y con eso siguen haciendo más riquezas. Y todavía se creen que van para el cielo. Norteamérica tiene que imitar lo que han hecho algunos países como los británicos. Como le expliqué al principio de esta reflexión. Muchos de ellos encontraron las verdades que contienen estas palabras de Jesucristo, según Lucas 18, 22. Cuando dice que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres. La afirmación que les narré al comienzo decía: el gobierno del Reino Unido acaba de terminar de pagar su deuda a los propietarios de esclavos en el 2015. Y esos que eran propietarios de esclavos, su deber no es quedarse con ese dinero, pues eso le pertenece a los que ellos conocen, que fueron esclavizados por sus abuelos. Y como les dije anteriormente, la maldición que viene de camino para tu familia, si es que tus padres eran amos de esclavos, esa puede ser anulada. No es meterte a una iglesia a gritar gloria a Dios, aleluya, y creer que estás salvo por eso. Porque la maldición que está escondida debajo de la tierra florecerá y hará que tus hijos y tus nietos paguen con crueles alucinaciones de locura. Y eso ya también se lo dijo Dios en su Sagrada Escritura. Eso de locura ya Dios se lo había dicho. Dice la palabra de Dios, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Deuteronomio 28, 34. Ya sea por haber esclavizado la tierra, negándole su naturaleza real, o es que esclavicen a otros seres humanos. Porque dice la palabra, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Muchos que se creen ser profesionales en algún oficio, pues dirán: no, la herencia que me dejaron mis abuelos no se las voy a dar a los esclavos que él tenía. Porque yo tengo esta profesión y con mi profesión yo hago bien a la humanidad. A estas personas que creen así, hay que aconsejarlos. Que si de veras creen que existe un Dios todopoderoso, un Dios de justicia, pues que no se dejen manipular por sus mentecitas. Porque es allí donde el diablo los engaña para que sean esclavos del mal. En islas tropicales como Puerto Rico y Santo Domingo, allí los blancos que han obtenido herencias injustas de parte de españoles, franceses, ingleses, hoy todavía ellos creen que esas leyes que han tenido que cumplir lugares como la nación británica, pues los de las islas tropicales, ellos creen que escaparán de esa justicia que viene de camino.
Pero hoy les digo, mejor es que se preparen y devuelvan aún aquellas tierras que robaron para hacer negocios con cementerios injustos. En aquellos lugares donde pertenecían las tierras fértiles, las cogieron para idolatría de los muertos. Pues Dios nunca les dijo que cometieran tal sacrilegio. Esa clase de negocio con los óbitos contienen dos clases de esclavitudes, dos clases de pecados que vienen, por las que van a tener que dar cuenta. La esclavitud, primeramente la esclavitud de tierra que antes eran fértiles, y la esclavitud de aquellos nativos que con su sudor cosechaban aquellas tierras y fueron desplazados para luego llevarlos a la esclavitud. Hoy puedes pretender que con tus políticas partidistas estás llegando a alguna clase de justicia. Pero si no guardas los mandamientos de Dios en cuanto a la tierra fértil y al respeto a otros seres humanos, y si no vendes las riquezas y se las das a los pobres como dijo Jesucristo, de nada te vale una política partidista. Millones de personas, millones de cristianos tienden a caer en el pecado de omisión cuando a través de toda la vida, a través de toda su vida, se quedan en silencio al no decir nada en cuanto a los óbitos injustos, inmundos, a los cuales las familias los quieren llevar luego que mueran. Son óbitos inmundos, aquellos cementerios que antes fueron tierras fértiles y se los quitaron a los nativos para construir cementerios de contaminación e idolatría. Abraham no quiso imitar a los cananeos con sus costumbres al sepultar allá en terrenos llanos. Lee la Biblia en Génesis 23:20. Ahí lo encuentras muy claro. Abraham se negó y prefirió pagar por una cuenta en la montaña de Macpela, porque dentro de una caverna no le hace daño a la creación de Dios. Esos asuntos de los óbitos. El lugar alto en la peña es el lugar justo. El lugar justo. La tierra no se venderá a perpetuidad, dice la Biblia. La Biblia dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros extranjeros sois para conmigo. Levítico 25:23. Una cueva a lo alto de una montaña puede ser, sí, a perpetuidad, como lo hizo Abraham, pero no en las tierras llanas, fértiles. Y los negociantes cristianos hoy lo hacen al contrario de la Biblia. Y a sabiendas también lo hacen. Y a esos le siguen preguntando Dios. A esos es que le pregunta Dios hoy. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura. O el que esculpe para sí morada en una peña. ¿Qué tienes tú aquí? ¿Qué te crees mejor que el patriarca Abraham? Al contaminar con sepulcro las tierras fértiles que Dios creó para el pan cotidiano. Y eso se convierte en un peor pecado cuando se hace en islas tropicales del tamaño de Borinquén. Si contemplas que la mayoría en tu iglesia y en tu familia se practica mucho ese pecado para contaminar con sepulcro, pues en ese caso, dalo por escrito, que sean las cremaciones, esto según lo dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 31, verso 12. Pero con ese testamento debes dejarle saber a tus allegados, que antes de las cremaciones deben ser las investigaciones forenses para obedecer al Estado en ciencias forenses. Y aunque
hemos de ocupar poco territorio al morir, porque no contaminaremos con sepulcro de cemento. En el transcurso de nuestras vidas debemos de abrogar por esa justicia para que los ricos descendientes de Europa que esclavizaron al taíno y al negro retornen para atrás lo robado.